plebes dicen que todo cómico tiene por dentro un Hamlet. Bueno, en este caso es todo hombre de acción del séptimo arte tiene por dentro un Hamlet. Así que es mejor iniciar desde el principio, puesto que ya estamos así. Resulta que en primer lugar el tema del protagonista o del héroe que se hace pasar por loco o por tonto para poder salvarse de que lo maten o salvarse de ser muerto por el enemigo o para poder vengarse de los que lo perjudicaron o mataron a sus seres queridos, es un tema que se va desde la antigüedad. Ya existían mitos, leyendas, mitologías y demás. Fue más o menos en la época de Shakespeare que ya empieza a tomar forma como la pieza teatral. Eh, William Shakespeare no creó a Hamlet. Desde en ese entonces ya existía por saxo gramáticos una muy parecida que era la leyenda de Hamlet. Hamlet, que era con H al final. Y hay muchos que piensan simple y sencillamente que Hamlet es Hamlet por el hijo de William Shakespeare, Hamnet. Pero la verdad dicen que Hamlet era un nombre muy de moda que ya estaba en la época isabelina de Shakespeare. Más que nada se cree que Shakespeare se basó en Hamlet, en el primer Hamlet, una obra que estuvo antes que la de Shakespeare y la cual Shakespeare aderezó con pequeños añadidos aquí, más historia acá, más personajes, más creaciones. Y eso nos lleva al siguiente punto en realidad. Hamlet como tal, Shakespeare pues es su obra tal vez más larga. Una muestra teatral completa de la obra casi siempre tarda como unas 4 horas. Siempre hay muchos detalles que en el cine, el séptimo arte, se dejan de más en Hamlet. Tal vez claro, por ejemplo, en la de Kenneth Branagh, que es así, toma la historia por completo. No deja afuera a Fortinbras, no deja casi nada, es la excepción. Pero en las adaptaciones sobre Shakespeare al cine, debemos de tener en total una cosa. Se han hecho desde que inició el cine mudo. El cine como tal es una especie de espectáculo, es una especie de representación audiovisual. Y las obras de Shakespeare adaptadas al cine muchísimo antes de los 90 de Zeffirelli, eran algo que les diré muy faltas de pasión y sentimiento. Claro, los diseños de vestuario y todas las adaptaciones casi siempre se hacían en sets. No muchas producciones llegaban a locaciones. Por ejemplo, la película Hamlet de Laurence Olivier, que ganó el Oscar, esa se hizo casi todo completo grabado en los sets de filmación. Sus vestimentas, atuendos casi siempre iban con los añadidos de la época hollywoodense de esa era. Eran actores y actrices que ya pasaban de la edad que puso a Shakespeare a su protagonista y a los demás personajes, y casi siempre traían unos solanes, traían algunos encajes, cosas de ese estilo, tal vez una especie de zapatos con mayones en vez de botas. Y ya cuando llega Zeffirelli es cuando se va a evolucionar a todo eso. Zeffirelli, primero que nada, había hecho muestras de Shakespeare en teatros, haciendo sus propias versiones con las obras de Shakespeare, adaptando el libreto, adaptando las escenografías. Por algo en cinematografía siempre se le considera a Franco Zeffirelli el escenógrafo operístico de cine por antonomasia. Zeffirelli, bueno, aunque crean que no es un apellido muy conocido, hay una observación que se debe hacer. Zeffirelli fue fruto de una aventura sexual entre un hombre y una mujer casados. Como ambos estaban casados cuando nació el niño, no se le podía, a ninguno de los dos le podían
dar el apellido a la criatura. Entonces la madre decidió darle por apellido Sefireti, pero el escritor de ahí del archivo lo anotó mal. Y en vez de Sefireti, que quiere decir pequeñas brasas, quedó como Sefireli. Y Sefireli al principio, en lo que es términos de cine, hizo claro La fierecilla domada. Él tenía en mente otros actores y actrices para el protagónico, pero al final la hicieron pues la pareja de moda amorosa de esa época de Hollywood, Burton y Taylor. Así que entonces ese fue el primer gran éxito para Sefirelli de La fierecilla domada, The Taming of the Shrew. Eso fue lanzada en el 67. Un año después, Sefirelli ahora sí contrataría a totales desconocidos prácticamente para hacer la que es conocida casi siempre como su mejor cinta. Personalmente yo digo que Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, con Powell en el protagónico, su mejor cinta. Pero la gran mayoría piensa que en el 68, cuando liberó a unos completos desconocidos, Leonard Whiting y Olivia Hussey, como, claro, el único heredero de la familia Montesco, y a Hussey, Olivia, como Julieta Capuleto. Esa fue considerada la obra más magistral de esa historia amorosa de Shakespeare, que también está basada en mitos, está basada en mitologías, leyendas urbanas que se daban en Verona y en la Italia mucho antes de la época de Shakespeare. Así que hay muchas versiones de Hamlet de Shakespeare. Está el primer folio, el tal número de folio, el cuarto folio. Hay uno que creo que se conserva hasta la actualidad y malamente le llaman el mal folio. El mal folio, aunque nos da muchísima información que las demás adaptaciones de Hamlet no nos da. Por ejemplo, Ofilia apareció tocando el bandolón, el laúd en esta escena, o la guardia viene desde este lugar y desde este entra otro personaje, y a veces somos muy injustos con el conocido Bad Folio cuando nos da muchísima información que las demás escritos que quedaron de William, de su Hamlet, obviamente casi nunca se nos otorga. Así que ya cuando Sefirelli quedó consagrado como un gran director de cine de Shakespeare por La fierecilla domada y por Romeo and Juliet, fue entonces cuando ya en la década de los 80s todavía tocó otro tema de Shakespeare, que fue Otelo. Sí, creo que fue Otelo, pero basado en la ópera de Verdi, en la cual ahí es donde nos daban a Plácido Domingo, tengo entendido, cantando y interpretando a Otelo. Y no volvería con temas de Shakespeare hasta el 89-90. En una conferencia de prensa, Sefirelli aseguraba que el héroe de acción de esas épocas, Mel Gibson, iba a interpretar a Hamlet. Gibson venía de toda esa fama de macho man que le había conseguido gracias a las sagas que él llevó al estrellato por protagonizarlas, como Lethal Arma Letal, Lethal Weapon, y también por las primeras entregas de Mad Max y de Lethal ya nombrada Lethal Weapon. Mel Gibson quería no solo ser encasillado como un hombre de acción, un actor de acción, así que decidió que lo más sensato sería entrarle a Shakespeare. Esto le daría una oportunidad de consolidarse como un actor shakespeariano y un actor de categoría, sabiendo el gran
talento con que Zeffirelli adaptaba este tipo de obras. Una cosa que debemos tener también en mente es que ningún estudio creía que aunque Zeffirelli estuviera en la silla de director y se grabara en locaciones, se hicieran los diseños de sets adecuados a la época y una dirección de diseño de vestuario apropiada a lo que el histórico Hamlet, si es que lo hubo, es lo que usaría en ese tiempo. Aún así nadie creía en estos dos. Entonces Gibson tuvo una idea: voy a fundar mi propio estudio para yo hacer mismo producir las películas. Él se escudó en esta idea de no tener que seguir siempre las normativas ni las excusas o decisiones que te proporcionaba un estudio y él poder producir con su dinero las películas. Así que fundó Icon Productions. ¿Por qué Icon? Pues por un icono. El logotipo de Icon Productions es un icono de la época de los iconos de eclesiásticos de creencias de fe. Esa imagen decidió hacerla su logotipo, y ya con los demás actores elegidos, Alan Bates como Claudio, un actor que admiraba mucho Gibson, Paul Scofield como el monarca Hamlet, o más bien como se le conoce siempre, el fantasma, que tanto en nuestra actualidad como en la época isabelina se creía mucho en, bueno, más bien en la época isabelina, ahora no tanto en espíritus, fantasmas y ese tipo de cosas. En la época de Shakespeare se creía mucho y por eso no tenían problema en ver a un fantasma en escena. Pensaban, ¿será un buen espíritu o un mal espíritu? Pero el fantasma era muy comúnmente que personas supersticiosas cayeran en esa mitología de los fantasmas, los demonios y los aparecidos. Así que ya teniendo a Glenn Close como Gertrude, a Gibson en su papel de Hamlet, Nathaniel Parker creo así como Liartis, teniendo a Helena Bonham Carter como Ophelia, se decidió dar a marcha el proyecto. Zeffirelli supervisaba todo, supervisaba que sus bosquejos de vestimenta, indumentaria tuvieran una base histórica digna, que fuera lo que se supone que se utilizaba en esas épocas en Dinamarca. Y ahora veamos qué sucedió, qué fue lo que se hizo del producto final. Como les había dicho, Gibson era conocido por ser la máxima superestrella de acción, y eso él decidió utilizarlo para poder lucir ante todos como Hamlet. Se aprovechó de todo lo que había aprendido haciendo entrenamientos, ejercicios en el gym, y eso lo puso a prueba cuando tuvieron que hacer que Hamlet luchara con la espada en el duelo de esgrima. Esto fue lo que hizo que Gibson lograra interpretar a Hamlet en las escenas del duelo amistoso con Liartes como un experto espadachín de esgrima, con su propio estilo, sus propias tácticas, y que puede dejar en evidencia lo bien que había sabido mostrarse Gibson bajo la dirección de Zeffirelli. Ahora demos un pequeño vistazo a cómo habían sido antes las películas de Hamlet. Hamlet, casi siempre todos creen que Hamlet todo se da por la película de Laurence Olivier. Ya había habido otras adaptaciones de Hamlet, sí, pero la de Laurence Olivier es conocida pues el mejor film de Shakespeare. También había habido, creo que, una pequeña película para pantallas de televisión con este actor, creo que fue Nicole Williamson, pero hasta ahí. Casi nadie había querido tocar Hamlet desde la enorme superproducción ganadora de tantos Oscars y premios como Laurence Olivier. Pero había algo que le faltaba a su Hamlet. Como ya les había mencionado,
las películas de Shakespeare antes de Zeffirelli faltaban de pasión, faltaban de sentimiento, de arrojo, pues, en el sentido hispano de la palabra. Se podría decir que el Hamlet de Olivier peca demasiado de estar mucho tiempo deprimido, pensativo, casi estoico, pero sin acción, sin movimientos. Casi todos habían interpretado a un Hamlet como el de él, que se la llevaba todo el tiempo deprimido, sin ilusiones por la vida, sin grandes emociones. Y eso es como tomarse un vaso de algún café, té, leche, chocolate, agua pura y simple, sin más y más. Pero por supuesto, Gibson y Zeffirelli no pensaban así. Nos dieron este producto final. Nos dieron un Hamlet que está fascinado en el mundo medieval en el que vive. Un Hamlet que se ríe, que tiene grandes emociones, que puede ser violento, puede ser impulsivo, a veces puede deprimirse, pero disfruta el mundo en el que vive. Es quizás esta, sí, la mejor actuación de Gibson en toda su filmografía. Tal vez muchos me salgan con que El Patriota o con Braveheart o con cuando Gibson hizo la voz de John Smith en Pocahontas, pero todo eso tiene un origen. Y en los 90, en el 89, 90, 91, fue esta versión de Hamlet, en la cual Gibson da toda una gama de sentimientos y de sensaciones y no siempre está totalmente deprimido por el mundo en el que debe de vivir, porque el fantasma le dijo que Claudio fue el que asesinó a su padre. Hamlet sí siente depresión, pero sabe ser muy listo, mantenerse estoico y jugar con cómo lo miran los demás. Así es por lo que se da una cadenilla de eventos como que Sin querer mata a Polonio, que por cierto fue un gran Ian Holm el que interpretó a Polonius. Tal vez muchos lo conocen que por El Señor de los Anillos, El Hobbit, el personaje no bíblico será en Jesus of Nazareth, pero Ian Holm dio muestra de todo lo que había evolucionado en esos años anteriores a ser el Polonius de Hamlet. Y luego lo usó también, claro, para hacer Bilbo Baggins en El Señor de los Anillos y demás interpretaciones que le siguieron. Helena Bonham Carter, casi todos la conocen por haber sido la pareja sentimental de muchos años de Tim Burton y que la incluyó en sus películas. Casi siempre va a ser muy recordada, muy nombrada por Sweeney Todd, por El Gran Pez, por estos live actions de Alice in Wonderland y su secuela, pero también hizo una muy buena Ophelia, que su Hamlet fue su contraparte, que era Gibson. También Glenn Close ha estado nominada a muchísimos Oscars y muchísimos premios toda su vida. Y como Gertrude, claro que nos decepciona. Nos muestra una muy buena interpretación sin tener que caer tanto en lo edípico de lo que son los sentimientos de Hamlet por ella y por Gertrude por Hamlet. Así que Nathaniel Parker también hace un muy buen Laertes o Liartes. Él ha hecho muchísimos demás films de Shakespeare o basados en Shakespeare. Ha interpretado muchas cintas además o ha hecho otros proyectos. Paul Scofield, el actor con el que tanto quería trabajar Gibson, hace al fantasma, el espectro del soberano Hamlet,
que viene a advertirle a su hijo de qué fue lo que en verdad sucedió. Y a todos nos queda la duda de si es un buen espíritu que está diciendo la verdad o es un mal espíritu que está diciendo mentiras. Y por lo cual Hamlet, durante mucha parte de la trama de la película o la obra o el teatro, siempre está preocupado de saber si debe matar a su tío o debe de proceder de manera diferente. Al final, la venganza de Hamlet, como saben, se da por una corazonada del destino, una encrucijada del destino. Hamlet, sin querer, tiene esta pequeña batalla con Liartes y se arma este torneo de esgrima, un torneo amistoso. Y al matar a Liartes con la espada envenenada, que no sabía que estaba envenenada, la espada era de Liartes, pero lo mata y no hay forma de salvarlo ni a Liartes ni a Hamlet. Entonces ahí es cuando consigue al fin vengarse de Claudius. Y la versión de Zeffirelli termina así: todos fallecen, todos mueren. Solamente después en otras adaptaciones, como por ejemplo la de Kenneth Branagh, se arma todo lo que faltaba de Fortinbras y de cómo conquista la corona de Dinamarca, y a Hamlet lo sepultan con todos los honores de un combatiente de batalla. Se podría decir que en últimos años se ha visto a un Gibson no tan espléndido como se nos había considerado o como estábamos acostumbrados en otros años. Después de Hamlet hizo The Man Without a Face, que es muy buena. También hizo otros filmes, hizo la voz en inglés de John Smith, creo, en Pocahontas. Hizo otras películas como Braveheart. Tengo entendido que él decidió no participar en Batman Forever como Two-Face, Dos Caras, en Batman Eternamente, por dirigirse y actuarse como William Wallace en Braveheart, en Corazón Valiente. Según sé, ganó un Oscar a Mejor Película Braveheart. Y después ya seguirían las demás adaptaciones fílmicas que haría también, como El Patriota, creo que del 2000, ¿sí? En esa se lució también. Después quisiera él tomar temas más de creencias de fe, como por ejemplo Apocalipto, o como tenemos entendido, sí, la muy famosa y hasta por algunos considerada infravalorada, pero yo creo que está sobrevalorada, La Pasión de Cristo. Les diré por qué. Zeffirelli había tomado el tema de Cristo en su Jesús de Nazaret, pero Gibson decidió hacer una película de 2 horas donde se muestra nada más el tema de la pasión, al puro estilo medieval. La pasión, la escarnización, los azotes, la crucifixión, y eso es algo que dura 2 horas. Ven cómo torturan a Jesús de Nazaret durante 2 horas hasta que vuelve de los muertos. Y según se ha dicho, se quiere hacer una secuela de esa pequeña ópera prima que él ya había tenido. Bueno, ópera prima en temas de creencias, quizás. Y entonces también debemos de entender que ha tenido muchos problemas por sus excesos, esta imagen pública se ha visto mermada, se ha visto dilucidada por escándalos, violencia, temas hollywoodenses que se da en Estados Unidos. Muchos piensan que tal vez Gibson hoy por hoy es un actor que no luce mucho, o que algunos piensan que puede que esté en decadencia, como un ejemplo, Angelina Jolie. Angelina Jolie, que ha estado en filmes que son muy muy buenos y notorios a veces, como Pushing Teen, pero en vez de eso decide mejor aparecer en live actions de Disney, como interpretando por ejemplo a una maléfica con cara de se me atoró el pedo en la chucha, que deja mucho que desear. También estuvo en Marvel, en Eternals, pero esa película casi nadie la vio.
Nadie la vio porque la pensaron muy cansina por toda la larga duración y casi no fue muy notoria. Muchos le decimos a Angelina, pues hacerlos algún tipo de selección de filmes como los que tuviste antes, por ejemplo, aunque las dos de Lara Croft que hizo no fueron muy enormes en ganancias monetarias, la segunda siempre fue un poco mejor que la primera y la primera no estuvo tan mal. Simple y sencillamente decirle casi siempre, como dice a veces, póngase verga, mija. Pero eso ya es tema para otro debate. Muchas veces piensan que, por ejemplo, algunos actrices y actores o celebridades simplemente de lo que es Hollywood piensan que hoy por hoy, por sus escándalos, drogadicción, problemas personales, por ejemplo, Lindsay Lohan, que ha estado en ese tipo de escenarios y que por toda esa seguidilla de eventos la gente ya la perdió la pista y simplemente no ven a lo que hubo atrás de su filmografía y la consideran con grosería una pendeja de mierda. Creen que también se debe decir eso a otras personas por todo ese tipo de malabarismos de carácter, como decir un pendejo de mierda a Mel Gibson. Pero aquí no vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque nos dio un muy buen Hamlet. Es una película que estuvo nominada a dirección de arte y dirección de vestuario en los Oscars. No ganó, pero sí tengo entendido, sí que creo que ganó el David de Donatello o un award europeo de esa índole por Hamlet a mejor película extranjera. Es una película que yo sí les diría que vieran. Si la pueden encontrar digital, si la pueden encontrar en YouTube con doblaje original o el nuevo doblaje, o si prefieren con subtítulos y ver la película en su idioma original. Así que se las digo de todo mi espíritu, vean Hamlet. Y si están en secundaria o preparatoria y alguien les pide que hagan una síntesis de Hamlet y no quieren leer el libro, quieren ver la película, o no quieren ni leer el libro, ni quieren ver la película, nada más pongan este video y digan, que les diga a alguien, es que yo tengo que hacer una tarea sobre una composición sobre Hamlet. Yo te la explico, güey. Yo te la explico. La obra se llama Hamlet. Se trata sobre Hamlet. Se trata sobre él. La escribió el William Shakespeare para el teatro de Elizabeth I. Y básicamente es de que está jodiendo todo este tiempo para vengarse de quien mató al papá, que también es el hermano del papá y que es su tío. Fin.